invitados que después les voy a presentar a cada uno, pero primero darle la bienvenida a los papás, que hay algunos, a los profesores, asistentes de aula, el CAN, estudiantes del colegio que han querido también estar presentes en este conversatorio. En forma especial también saludamos a Sandra Ofré, a Dani, al padre José Agustín y a José, que vienen también representando a la red Carlos Aguti para estar con nosotros. ¿Ya? El objetivo de este encuentro es poder generar identidad y fortalecer lo que nosotros decimos que somos. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Qué es el Notre Dame? Yo les decía a ustedes cuando yo llegué, a mí me hacían muchas preguntas de cómo era el Notre Dame antiguo, en donde estudiamos todos. Coincidimos en que todos pudimos conocer al padre Roberto Morán y esa fue una experiencia maravillosa, pero en el tiempo la figura se ha ido como transformando, ¿ya? De distintas maneras. Y lo que queremos hoy día es este encuentro de poder conversar con nuestros invitados respecto de la identidad, primero del padre Morán, luego de la identidad del colegio. Por lo tanto, bienvenido a todos y espero que esto pueda servirnos a todos para ir clarificando cuál es la esencia del Notre Dame. Así que bienvenidos y vamos a comenzar esta tarde y quiero presentar a nuestro invitado. Llegamos a un acuerdo entre los cuatro que había que presentar de acuerdo a los grados. No fue ese el acuerdo es de los grados. Y vamos, en primer lugar, Monseñor Carlos Fernández Villaseca, exalumno del colegio, egresó el año 1978, que fue un año difícil, fue el año de la muerte del padre Morán. Debo decir también que nos une una amistad desde, no digamos de cuándo, éramos compañeros de curso. ¿Ya? Entonces, mucho eso. Es corto. Entonces, él estuvo en el colegio, fue capitán del colegio, en ese año, 78, año en que no se votaba por el capitán. El padre lo designaron en contra de la voluntad del consejo profesor. Él, ¿ya? Que eran otros tiempos, por supuesto. Carlos se ha desempeñado como sacerdote en la parroquia de San Luis Beltrán de Pudahuel, Nuestra Señora de la Merced de los Castaños en Vitacura, Cristo, nuestro Redentor de Peñalolén, Santa Clara en la Cisterna, vicario de la Esperanza Joven, vicario de la zona oeste de Santiago, presidente de la Fundación Colegio Notre Dame entre los años 95 y 2015. Y gracias, Carlos, por venir, porque Carlos presidió también la misa que tuvimos antes del almuerzo, así que muchas gracias por venir. Nuestro primer invitado. Lucho Fuello, ladrón de Guevara. Él fue novato en el colegio, fue scout, jefe de patrulla, asistente de tropa, capitán el año 1976, apoderado del colegio por 16 años, miembro del centro de padres y también miembro de la fundación del colegio durante muchos años. 10. Tú, Carlos, estuviste también en ese periodo de la fundación, los mismos 10 años, y yo digo más que eso. Ahí nos conocimos más profundamente. Estudió ingeniería mecánica
Desarrolló una concesionaria integrada automotriz de marca durante 25 años. Luego de se orientó al área de la gestión inmobiliaria, que es lo que actualmente hace, y es el autor, levántalo por favor, y es el autor del libro El Maule que ruge al pasado. ¿Ya? Eso lo cantamos nosotros, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Pero pocos de los que están aquí a lo mejor saben por qué Lucho quiso escribir con ese título el libro. Cuenta la aventura con el padre Moral. Debo decir que Lucho viene de la familia, de uno de la familia de los más regadores del padre Moral, que no solo él conoció en la cabaña al padre, sino que la familia completa, su hermano, etc. Bueno, y nuestro tercer invitado es Nicolás Gonzalo. Nicolás fue capitán en el año 1971. Estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo el doctorado. Y realizó estudios en Roma, en la Universidad de Sapienza. Su trabajo lo ha centrado en la historia de la cultura y en la relación entre historia y literatura, desarrollando además una destacada trayectoria académica en la Universidad Católica. Pero más allá de un recorrido profesional, Nicolás mantiene un vínculo muy significativo con el colegio. Él mismo fue destacado en sus años de estudiante, entre el 69 y 59, y 71, donde él sostiene que su experiencia por el paso por el colegio lo marca hasta el día de hoy y hasta los últimos días. Así lo dice. Un aplauso entonces para mí. Este conversatorio lo vamos a dividir en 3 momentos, ya para que lo tengamos claro. Primero, el legado del padre Roberto, quién fue, cómo fue, etc. Un segundo momento es escuchar de parte de nuestro invitado cuál fue su experiencia como estudiante del colegio. ¿Ya? ¿Qué es lo que más los marcó? Y finalmente, cuáles son los valores, los principios que no queremos y el padre tampoco le gustaría que perdiera, ¿verdad? Los principios y fundamentos. Por lo tanto, los invito a ver un video que nos va a acompañar e iniciar. Es muy breve, pero nos va a acompañar para comenzar esta tarde. ¿Cómo se construye un hombre capaz de enseñar a ser libres? La respuesta de Roberto Polancartier no fue lineal. Antes de la sotana, hubo un joven jefe scout en Bélgica que aprendió que el liderazgo es, ante todo, servicio. Hubo también un hijo obediente que, ante el desafío de su padre, estudió leyes en Lieja solo para confirmar que su verdadera ley era la del Evangelio. Su vocación fue forjada a fuego, superó una grave enfermedad durante su formación en el seminario y poco después enfrentó el horror de la Segunda Guerra Mundial, socorriendo heridos y soldados. Con ese mismo espíritu audaz, en 1949 cruzó el mundo para llegar a Chile Chico, llevando la educación a rincones donde nadie más llegaba. En 1952, ese viaje decantó en Santiago con la fundación del Colegio Notre Dame de la Anunciación. Allí, el padre Polán no solo dictó cátedra en la Universidad Católica o escribió libros, él habitó su proyecto. Su pedagogía de la confianza no fue una teoría, fue su forma de vida hasta 1978, cuando falleció en su habitación del colegio, rodeado por la obra que hoy nos convoca. Hoy, a 111 años de su nacimiento, celebramos que el padre Polán no es solo un recuerdo, sino una presencia que late en cada rincón de nuestro colegio. Con esa misma cercanía y gratitud, damos inicio a este conversatorio. Muy bien. Antes de comenzar,
quiero dar un espacio porque tenemos un saludo especial también de parte de toda la red para este conversatorio. Permiso. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, soy Daniela Rojas y trabajo en la Fundación Carlos Acutis. Traigo un saludo muy especial de parte de la señora Santalucia, que lamentablemente no pudo participar el día de hoy, ya que por temas laborales está en un proceso de negociación colectiva en otro colegio y ustedes saben que esas instancias son complejas, por lo tanto le he demandado bastante tiempo. Pero ella quiso dejar igual unas breves palabras que les voy a compartir ahora. Querida comunidad educativa, hoy nos reunimos para recordar con gratitud la vida y legado del padre Roberto Bolán, cuyo sueño, entrega y profunda vocación educativa dieron origen a esta comunidad. Su huella permanece viva en cada estudiante formado con sentido de trascendencia, servicio y humanidad. Hace solo 3 años, este colegio comenzó un nuevo camino al integrarse a la red educacional Carlos Acutis. Lo hacemos con profundo respeto por la historia que nos precede, reconociendo que los proyectos educativos verdaderamente valiosos se construyen sobre legados que trascienden en el tiempo. Hoy vemos con esperanza cómo el carisma fundacional del padre Roberto dialoga y se encuentra con el espíritu de Carlos Acutis. Una educación que pone a Cristo en el centro, que forma personas íntegras y que invita a los jóvenes a transformar el mundo desde la fe, la excelencia y el servicio a los demás. Con esta conmemoración, que esta conmemoración nos ayude a honrar el pasado, valorar el presente y seguir construyendo juntos el futuro de esta comunidad educativa. Muchas gracias. Bien, vamos al grano. Esta pregunta es para los 3. ¿Cuál es la imagen o el recuerdo que cada uno de ustedes tiene del padre Roberto? Lucho, bueno, yo tuve la fortuna de convivir con el padre, nos teníamos muy buenos. Morán era un barrio perdido, pero junto a mis hermanos pudimos compartir un poco más la intimidad del Maule, sus pobres, aquello, que en fin. Hay muchas cosas que me marcaron indudablemente en esa cercanía, indudablemente. Pero la más fuerte creo que debe haber sido cuando salimos de cuarto, en el Castilla, hace 50 años, nada menos, donde su homilía se refiere al sal de la tierra, a la luz del mundo. Esa cosa tan particular que tenía Bolán de separar lo importante de lo accesorio. Si ustedes leen su Educar para la Libertad, que muchos de esos capítulos lo escribían en Maule, entre nosotros, vuelta por ahí, indicaban precisamente eso. Y siempre te dejaba trampitas muy sutiles que te hacían pensar un poco en eso. Lo importante de lo accesorio. Cuando uno ve el colegio acá y pone a Bolán, quizás lo vería muy distinto. Las cosas han cambiado para bien. Pero son momentos muy importantes. Pero lo lograr de esa homilía, te quedabas con la misión de lo importante. Decía, hacemos muchos ritos, oración, comunión, un lindo
nada sirve. Entonces hay unos verdaderos pasazos que de vez en cuando te daban, y para bien creo que algunos los recogí y me sirvió enormemente. Eso. Gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, son muchas las imágenes y recuerdos del padre Roberto. Porque todo me viene la imagen de padre. Nosotros hablábamos del padre, porque realmente sentíamos que el colegio tenía un padre. Y lo experimentábamos particularmente en la entrega de papeletas. Desde chico me acuerdo que fuera el rector que se sentara en el escritorio, creo que sí, y empezaba a entregar una a una, y se veía que conocía. Yo sentía la palabra de alguien que te quería, pero te exigía. Cuando alguien iba bien, le decía pocas cosas bien, pero a los que tenían, siguen con los mismos colores, ¿no? Azul, amarilla, verde. Pero, ¿cómo les dedicaba más tiempo a los que andaban mal? Y muchas veces el criterio era que alguien podía tener buenas notas, pero no estaba alineado con los valores del colegio, y eso no bastaba. Y animaba, tenía una capacidad de exigir queriendo, ¿no? Y me permito como echar esto con un recuerdo de las cosas fuertes que nos tocó vivir. Había un compañero que parecía ser el más querido, ¿no?, del curso, pero que era complicado, hermano. Y todo el tiempo el Polanco, cuando entregaba la papelita, le hablaba con claridad, lo animaba, y no seguía adelante. Y llegó una hora en que el colegio, el padre, no recuerdo ni tampoco corresponde decir qué es lo que pasó, sostuvo que tenían que echarlo del colegio. Lo impresionante fue que el padre fue al curso a explicarnos no los hechos que habían pasado, sino el motivo por qué habían tomado esta decisión tan dura. Y recuerdo que cuando nos explicaba, yo vi que por ahí se le salían lágrimas. Y explicaba que habían tenido que tomar una decisión tan dura porque de algún modo le estaban haciendo mal al no mostrarle lo grave, lo que era su conducta y que le iba a pesar en toda la vida. Y que habían tenido que recurrir a esta última ya radical, dramática decisión para sacudirlo, ¿no? Yo pensaba, lo normal habría sido encontrar un rector que estuviera diciendo tuvimos que echar a esta bestia porque ¿ah? Nada de eso, ¿eh? Era un padre que estaba herido porque este hijo iba por muy buen camino y tuvieron que llegar a tomar una decisión terrible, pero después de muchísimo. Pero ese recuerdo lo tengo yo, a Polanco con una lágrima explicándonos que el colegio de algún modo no había logrado y que esta era la última manera de sacudir a un hermano para que su vida fuera buena. Lo recuerdo, por cierto, algunas veces enojado, ¿no? Tenía una venita por acá que uno se lo cachaba, cuando se enojaba apasionadamente, y debo decir que se enojaba por cosas justas, ¿no? Y uno comprendía, nos sacudía.
era bondadoso, era benevolente, te creía en la libertad plenamente, pero era muy exigente. Muy exigente. Lo último que me atrevo a decir que nos habló del Evangelio. Cuando hablaba, teníamos misas de curso, y había un ambiente que contagiaba. Pero nosotros no teníamos foros, tenía una grabadora con cassette, ¿ah? Y poníamos música, el mismo altar, poníamos play, ¿ah? Con el momento así como más íntimo, místico. ¿Ah? Pero cuando hablaba del Evangelio y hablaba de Jesús, uno sentía que ahí estaba lo que lo movía por dentro, ¿no? Lo que le daba cuerpo a su convicción por el método Scout, que es el método de valores, el método que nos hace hacernos responsables. Pura gratitud, ciertamente me influyó poderosamente, no fue lo único, pero poderosamente en mi vocación de cura. Debo confesar que alcancé a conversar con él mi decisión de ser cura y que estaba medio dubitativo, yo estaba como queriendo arrancarme, postergarme para otro año, y se le ocurrió morirse. ¿Verdad? Y yo sentí en ese momento, decía, Polar vino del otro lado del mundo a compartir la belleza del Evangelio, se nos va. ¿Y quién queda? Nos toca. Hay que tomar la llama y seguirla. Ciertamente fue uno de los elementos poderosos en mi decisión de asumir mi camino de cura. Gracias, Polar. Gracias, Polar. No, bueno, me voy a empezar. Primero, buenas tardes, saludar a todos los presentes. Concuerdo completamente con lo que han dicho. Tanto mucho como para acá. Entonces, me voy a referir a un aspecto puntual del padre Polar. Cuando el rector Isor me presentó, habló de que yo he sido profesor toda mi vida. He sido profesor toda mi vida. Y eso me ha llevado a reflexionar muchas veces sobre esta figura de padre Polar en esa condición de profesor. Participé en la que creo que es la última edición de su libro, Educar para la Libertad, y mucho a leerlo con mucha atención. Y quisiera decir que un rasgo que siempre destaqué de él es que fue un formador de equipos. Si solo hubiese habido un padre Polar, yo no sé si todo esto hubiera resultado de esta manera. Estuvo Germán Augusto, un profesor para nosotros, estudiantes. Yo estaba hablando de la segunda mitad de la década de 60, 1960. Germán era un profesor todoterreno, scout, también teatro, excelente profesor de lo que en esa época se llamaba castellano. Nosotros aprendimos mucho con él. Luego, cuando llegué a la universidad, estudié historia, me decían, pero tú sabes mucha literatura latinoamericana, que en esos años estaba, pero empinándose hacia el cielo. Y yo me daba cuenta que sí, y eso lo había estudiado en el colegio, lo había estudiado con Germán. Recuerdo una tarde que nos dice, padre, le presento a este nuevo profesor Jorge Orellana, su profesor de francés, después conocido por todos sus alumnos como un profesor también de humanidad. Él nos enseñó a ser muy humanos. Y después llegó Nico Frías, otro gran figura que hasta hace poco tiempo siguió, ¿no es cierto?, participando dentro del colegio. El padre los detectaba en la universidad, hacía clases en la universidad,
Católica en la Facultad de Educación, echaba el ojo y los empezaba a invitar al colegio, y con ellos pasó, ¿no? Por supuesto, pero estaban más de nuestra generación, con ellos formó equipos que llegaron a compartir una visión de la educación, ideales, forma de comportamiento y de compromiso, y por lo tanto sigo creyendo en los equipos, y me gusta decir esto a los profesores del colegio, delante de muchos estudiantes, espero que en algún momento lleguen también a ser profesores del colegio, sería algo magnífico, y como las grandes instancias no se hacen solos, se reconoce un líder muy potente como fue él, pero también ese equipo de personas que nos educaron. Qué interesante lo que usted ha planteado. Quería preguntarle a Galo, ¿qué crees tú que buscaba transmitirnos a los estudiantes el Padre Polanco? ¿Cuál era el mensaje? Tú dijiste que había algo del Evangelio. Hoy día en la misa que tuvimos usamos sus textos regalones, ¿cierto? Pónganse la armadura de Dios y después salgan del mundo. Pero, ¿cuál crees tú que es el mensaje que hoy día le daría a los estudiantes? O que quería transmitirnos en esta época. Polanco, bueno, todos lo saben, y le toca vivir la Segunda Guerra Mundial de una manera atroz. Y en ese marco también descubre cómo el método Scout es tremendamente fecundo para formar personas que puedan contribuir en un mundo que parecía herido, destruido. La educación para Polanco no era solo aprender cosas, sino formar personas. El Colegio Nacional, en realidad, en su estructura nació en Bélgica. Y allá estuvo metido en un colegio que tuvo este principio. Y ahí lo invitaron, se ha hecho un poco de distorsión, de que no vino a la Patagonia a ayudar a los patagonios, vino acompañando un grupo de familias belgas que de algún modo querían salir del epicentro de la tragedia del mundo para poder construir una historia nueva. A eso se vinieron a Chile Chico, y con ellos se vino de Capellán, y yo creo que eso lo que quería hacer era que el colegio fuera siempre de una humanidad nueva, en donde cada persona asumiera su responsabilidad por construir una sociedad humana, justa, fraterna, pacífica. Tenía conciencia de lo difícil del mundo que se ponía en la medida que más armas tenemos, que más poder tenemos, más se complican las cosas. Ciertamente para él el corazón de su mensaje está en la persona de Jesús y su Evangelio. Y el método es el camino de la fraternidad, del juego, pero también de la responsabilidad. Sería una caricatura del método Scout, cree que solo aprender jugando, sí, pero es aprender haciéndose cargo. Yo creo que Polanco nos educó para hacernos cargo de nuestras capacidades y de nuestro entorno, de nuestros compañeros. Hay cosas que yo no sé si ya funcionan. En nuestra época, copiar era pecado mortal, ¿no? Blanca. Y ahí lo podían echar del colegio por copiar, pero en realidad no nos fiscalizaban. El profe realmente se iba y quedábamos haciendo la prueba, y cuando llegaban compañeros que venían de otros lados, de repente, como copiando.
Y lo genial es que éramos los mismos alumnos que decían, a su bajo, ¿para qué estáis comiendo? No te sirve de nada. Si no estáis aprendiendo, ¿para qué queréis sacarte una nota que es mentirosa? Es una cosa inusitada, ¿verdad? Porque nos hacíamos cargo unos de otros, nos corregíamos. Yo bendigo al Señor por esa conciencia de mi propia responsabilidad y de la responsabilidad que tengo con los demás. Vamos a ir a un poquito el mensaje. Esto también para los tres, pero también rescatando lo esencial. En el contexto actual, sabemos que el contexto hoy día es distinto. ¿Ya? Yo comenzaba al almuerzo que allá en Pedro al Día nunca vimos una fila de autos dejando a sus hijos para que fueran al colegio. Llegábamos cada uno en micro, solo, era menos peligroso, en bicicleta, pedaleando en el mosquito, y entonces era otro tiempo. Pero, ¿qué sería lo que nos pediría en este contexto cuidar especialmente? Volviendo a los temas especiales, yo tuve la oportunidad de estar con mis hijos acá durante 4 años, ¿sí? Más o menos. Era un ambiente muy distinto, mejor, más arreglado. Ese cambio de ambiente también nos obligaba a repensar de dónde veníamos. Porque cuando nos vinimos, pensamos que debíamos armar un barco, agarrar todas las cosas que teníamos allá y navegar a Peña. ¿Con qué íbamos a llegar? Entonces, en esto de intentar ser sustantivo, creo que 3 cosas para mí al menos es fundamental. La claridad es importante, lo repetía. El concepto de libertad, confianza, fe. No la libertad de pensar que hago lo que quiero, sino en el sentido de la responsabilidad que tengo. Que no es fácil adquirir, obtener eso. Y después que la tengo, saber qué hacer con esa libertad. Darle sentido. Entonces, esto pasa con distintas cosas, con distintos conceptos que son totalmente errados de lo que pensábamos. Hay que hacer este ejercicio. La confianza, ¿qué es? Una piedra angular. Si no hay confianza, no hay nada. No hay nada. Se funde y deduce. Y cuando hablamos de la fe, es lo que se haga. La cosa es trascendente. Los ritos ¿no? La fe en su cosa, la esencia. Yo creo que ese ejercicio lo podemos hacer más de una vez, deberíamos hacerlo más de una vez, y tener claro dónde está, qué es lo que queremos y para dónde vamos. Porque hay muchos caminos todavía por seguir hacia adelante, del presente al futuro. Y mirar atrás, las cosas que te pueden interesar, son interesantes, son buenas, son fundamentales. Pero el tema está ahora, adelante. Eso. A la pregunta yo respondería con el tema de los valores. Eso creo que es lo que debe mantenerse, generarse cada generación, cada paso. Me hizo la verdad, la realidad, por escrito por el padre Galo, 10 años antes que él, porque su grupo vivía lo mismo en el
No podía creer, porque yo venía de otro colegio. Llegué a primero medio y la verdad es que la primera vez yo me quedaba verdaderamente asombrado que el profesor se pudiera ir de la sala de clase y que siguiéramos nosotros. Y todos estos valores que se nos enseñaban tenían una forma de aprendizaje muy fuerte, que era el escrutinio en el colegio. Y si éramos reales, si fraternos, etc. Ahí estaba el campo, por así decir, de práctica, ¿no? De aprendizaje, de profundización y de práctica, de modo que no nos olvidábamos de esto. Y en ese sentido, nos enseñaron algo que, hablando yo con varios compañeros, los discursos lo han puesto en práctica con norma propia, que es continuar esto de una forma de autoeducación. Yo creo en estos valores, me los enseñaron, los aprendí bien, como los enseñaron, y sigo, a pesar de que pasen los años, o a favor de los años que pasan, sigo profundizando en ello. Y eso es una forma de educación continua. Una última cosa muy breve que, a propósito de esta invitación que agradezco, volví a leer, ¿no? El libro del padre Polanco, la semana que acaba de terminar. Y yo diría que algo que podemos hacer es volver a leerlo, pero para conversar con ese libro. No es un libro que uno vaya a aprender o a aprenderse. Uno puede ir conversando, pero lo que ha cambiado es el genio que tenía el padre Polanco, la cabeza que tenía. Él hablaba de la India en esa época, una potencia emergente, la India muy importante. Él tenía una visión del mundo, de la educación, de la fe, como han dicho, y es la posibilidad de continuar también de forma individual o global este conversatorio que ustedes han convocado. Yo quiero como recalcar una cosa que pareció que dijiste tú de que el padre Roberto convocó a un equipo potente. O sea, mi recuerdo del colegio no se limita al padre Roberto. En realidad había un ambiente que contagiaba. Tuvimos varios de los mismos profes, a pesar que él es bastante mayor que yo. Pero... No obstante, lo conservo muy bien. No, tuvimos varios de los mismos profesores que eran apasionados por este proyecto educativo, ¿no? Este proyecto que nos empoderaba, que además hacía de nosotros sujetos activos del proceso educativo. Bendito sea, digamos, que tesoro tan grande. Muchas gracias. Sí, propósito de lo que estaba hablando. Sí. Este detalle miraba un poco el ambiente que uno vivía de joven y que lo cogí de adulto para escribirlo. Y lo pongo de la siguiente manera, es corto. Fuimos miembros de una generación que llegó a conocer con seguridad la escasez de recursos, tanto del país como colegio, pero orgulloso de pertenecer a un pensamiento que con carácter construyó el concepto haga de usted mismo. La generación sobrepasó todo lo posible. El esfuerzo constante fue agregado de innumerables aventuras, donde identificar y construir horizontes ilimitados, carentes de orillas. Con tesón y voluntad fuimos cimentando también nuestras vidas de muchachos. El brillo que debíamos imponer a cada actividad nos convirtiera en histriones de primera línea junto a maestros, guías
de espíritu sublime. Esa comunidad es explosiva. En cada rincón siempre queda el sello del quehacer de los alumnos. En el teatro creativo, a pulso, desarrollando desde las luminarias hasta las sensoreografías. En el escultismo, ideando construcciones y elaborando con técnicas a cada arquitectura. En el fuego, desplegando habilidades físicas, estratégicas y trabajo real en equipo. En el fuego, la armonía, la reflexión y el valor tremendo de la amistad. Sigo un poquito más, pero un poco para apoyar lo que decía Edgar, ese ambiente donde los profesores eran vitales, fundamentales, una comunión entre familias, padres, profesores, Gracias. Oye, pasemos al segundo punto de su experiencia, de la experiencia de usted como estudiante. ¿Ah? ¿Qué experiencias o situaciones marcaron su vida en el Notre Dame? ¿Qué experiencias o situaciones? ¿Dijo? Mucho más tarde. ¿Qué experiencia? Bueno, ya comenté que llegué en primero medio del colegio. Venía a un colegio muy grande. Y la primera gran experiencia que tuve fue poco tiempo después, cuando este colegio empezó a sonar. Había empezado a tocar el acordeón en el colegio, lo seguía otro, se cantaba, se creaba un ambiente de alegría que yo desconocía, que eso podía tener lugar. Eso fue una gran experiencia. Y eso se marcaba mucho en la experiencia del colegio. Y en la otra gran actividad de la época, que imagino que sigue, o escuchado que sigue, del grupo de teatro del colegio. Y eso me llevó a una segunda gran experiencia, que fue la de conocer Chile. En la segunda década del 60, 1969, era muy poco común que la gente viajara por Chile, o mucho menos común que ahora, y más aún los jóvenes, eso no se daba. Con suerte se iba a la playa aquí en el litoral central y era más o menos lo que se conocía. Y a través de los campamentos scout y a través del grupo de teatro. En esa época, en 1969, nosotros llegamos a Chiloé, a una isla que se llamaba Pima, que era donde sacaban el alerce. Vimos cómo se sacaba el alerce. O sea, en esa época increíble que quedó como un recuerdo. Y en cada parte actuábamos. Y visitamos también un reducto, un reducto indígena, Calcurú. Y una noche me convidaron a sábado. Y el jefe de esa comunidad nos contó la historia de los mapuches. Los 15 años. Yo la verdad no tenía idea. Y fue la primera vez en mi vida que escuché eso. Y me quedó dando vueltas en la cabeza. O sea, conocimos también Chile además. Y estudiábamos, porque estos profesores que se han mencionado acá nos llevaban a estudiar y nos hacían estudiar. Y por lo tanto también buscaba mantener un equilibrio entre estas dos formas que se combinaban dentro del colegio. También me viene más a la memoria la experiencia, llamémosla extra problemática. Si bien la forma de vivir las clases también tenía creatividad, pero todo lo que vivíamos en el grupo scout, en la pastoral, también en el grupo de teatro,
era fundamental. Y esa dimensión de abrirse el mundo, de reconocer dónde estamos parados. Vivíamos años difíciles, estábamos años de la dictadura, pero atreverse a salir, recorrer, visitar familias. La gira de teatro, yo pienso que para mí, más que la obra que nosotros dábamos, se parecían a las misiones que hacen muchos grupos, de salir, invitarlo por casa, conocer situaciones de familias muy humildes que te contaban sus historias. Para mí eso fue, me abrió. Siento que el norte también era muy feliz en sí mismo, pero muy abierto y vinculado, ¿no? Teníamos listos lazos con el Colegio Seminario Menor, con el Mercampino, los mismos colegios que hoy día son de la red, que son solamente los colegios particulares pagados del Arzobispado Santiago, con los cuales siempre tuvimos vínculos, competencias, nos sentíamos muy orgullosos de nuestra identidad, ¿no? Pero dialogábamos, compartíamos, nos apoyábamos. Tengo recuerdos sobre todo de amigos, ¿no? De amigos y de un vínculo de cercanía y amistad con este mundo de profesores que con el tiempo luego llegaba a admirarlos cada día más por la pasión que tenían, el compromiso, ¿no? La generosidad, ciertamente desproporcionada respecto de la función que solamente les cabía comprometer, ¿no? Realmente la gratitud a ellos, el homenaje, y espero que el buen ojo de constituir un equipo de gente que así asumió el colegio. Bien. En una, dos, máximo palabras, pero es una pregunta difícil. Si ustedes pudieran sintetizar cuál es el mayor aprendizaje que ustedes tuvieron en el colegio, creo que uno mira para atrás y dice, parece que ¿cuál es el mayor aprendizaje? El mejor, el que más le ha servido a ustedes. No, sí, no puedo carácter. La justa determinación me ha tocado entender en la vida distintos proyectos. Y creo que el carácter sustantivo aprendido en el Colegio Natural fue una mejor vida. Es difícil, pero yo creo que es eso. Así es. Son muy difíciles, nos invitan los valores de este colegio potente. Son únicos, pero muy difícil. Empezando por la vida. Es un desafío no menor, pero me quedo con él. Bien. En mi experiencia, puedo apuntar a uno que lo tengo siempre muy claro y que me enseñaron a mirar personas. Cuando uno se encontraba con un grupo, nos enseñaban a mirar a las personas. No, oye, este grupo de acá, o este de acá, o este de todo, ¿no? Sino que las personas, y ya se daría cuenta del valor de cada una de esas personas. Y en el intento no me he quedado, cuanto me haya logrado, eso es otra cosa, pero siempre recuerdo esto. Yo voy bien en la línea de lo que dices tú, yo había pensado mirar
el mundo y ser responsable del apóstol, de tu mirar a la gente, a las personas, ¿sí? Mirar el mundo real, que son las personas que están dentro de mí, y siempre preguntarme qué tengo que aportar para que la vida sea mejor. Yo creo que eso nace del colegio. Bien, muchas gracias. Debo confesar, yo también que con Carlos, bueno, fuimos compañeros de curso y tenemos un grupo de 8 que hasta el día de hoy nos reunimos. Ahora Carlos menos porque está en Talca y no tiene familiares que venir a visitar, entonces nos vemos menos. Pero siempre una de las cosas interesantes que nosotros conversamos es el valor de la legalidad. Esto de ser fiel a la verdad, fiel a la realidad y no tratar de torcer las cosas, porque finalmente eso se nos vuelve en contra. Quiero rescatar también la palabra pasión para un maestro, para un profesor. La pasión es fundamental para nuestro proyecto, porque nuestro proyecto no es solo una transmisión de contenido, sino que es una formación de personas. Y tenemos distintas dimensiones, tenemos distintas formas de mirar la vida. Y eso es una tarea que hoy día, debo decir, es más compleja que antes. Pero con profesores apasionados, con profesores que estén convencidos de esta riqueza de nuestros valores, yo creo que es un gran aporte para nuestros chiquillos y las chiquillas en el futuro. Yo creo que eso es un gran momento. Muchachos, si pudiésemos mirar hoy día en Notre Dame, nosotros 3 estudiamos en el castillo. No estudiaba, yo lo conocí acá mucho tiempo después. Nosotros soñábamos, nosotros mirábamos para adelante. Tú, Galo, decías, por supuesto que influyó mucho en mi vocación el padre Morales, porque nos hablaba del Evangelio. En tu caso, Nico, tú hablaste de un momento en una gira de teatro, me parece, que hablaron de los mapuches. En el caso tuyo, Lucho, tú hablabas de esta experiencia de compartir con el padre en el Maule y salir a pescar. Y me imagino que no te preguntaban si te gustaba pescar. Habías ido a pescar. Y entiendo en ese sentido lo que es para mí el carácter como un elemento fundamental. El esfuerzo que yo hago para lograr lo que quiero, lo que me conviene y lo que tiene la otra palabra mágica, el servicio y lo que puede dar. Entonces, en ese sentido, yo les quiero preguntar ¿cómo vislumbran, cómo nos pueden ayudar en lo que ustedes conocen harto de la historia del colegio? Pero mis alumnos fueron miembros de la fundación también durante harto tiempo. ¿Cómo miran o cómo les gustaría o cómo sueñan el norte del futuro en esta sociedad y en este mundo? Lo primero, yo creo que Notre Dame también que haga memoria de tiempos pasados, pero no puede ir mirando para atrás. Tiene que mirar el presente y la cultura de hoy. Y pensar cómo con los valores de antaño responder al mundo de hoy. Y el mundo ha cambiado. La conformación de la familia, de la cultura, se ha vuelto más compleja, más agresiva, más materialista, más global, en fin, hay muchas cosas que decir.
Pero el colegio tiene que mirar para adelante, ¿no? Y mirar, estamos en esta cultura tecnológica, ¿no? Digital. ¿No? Debo confesar que me encanta que la figura de Carlos Aponti esté, porque es un joven de hoy, apasionado. Yo creo que más lo habría tenido más. Era Barrero, si alguno cree que no, los tres que estamos aquí fuimos privilegiados con la barra. Metidos en las redes tecnológicas, con los nuevos lenguajes, bendito sea, no podemos quedarnos mirando para atrás, y mucho menos con la especie de soberbia de creer que por lo que fuimos delante, si no somos capaces de mirar el mundo renovado, exigente, el nombre se nos puede hundir. La fidelidad no es repetición del pasado. La fidelidad es mantener vivos los valores en nuevos contextos. Así que ánimo les toca. Adhiero completamente a lo que ha dicho ¿Están de acuerdo con la propuesta? Sí, una vez pusimos un eslogan en Centro Padre para darle fuerza y de la idea de fuerza para el año. Y dijimos una altura de todos. Eso es una altura. Bien. A lo mejor tiempo. Oye, nos quedan unos minutos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que lo que hemos estado conversando o algo que no se haya tocado y que ustedes quieran preguntar? Ahí quiero. Yo quiero preguntar a usted, hola, los saludo, con mucho gusto de verlos, saber muy bien usted. Quisiera preguntarle, ¿cuál creen ustedes que era el concepto profundo de libertad que tenía el padre Polar? Porque el padre Polar, el libro dice lugar para la libertad. ¿Qué significa eso? ¿No es lo mismo que educar en libertad? ¿Qué diferencia podría haber? Eso, gracias. Yo creo que hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Porque estamos educados para una cosa por adquirir. Recuerdo Sánchez, podía adquirir o por adquirir. Y en el caso de educar para la libertad, es lo que debe mandarnos. Que el día de mañana, ¿cómo la gano? ¿Qué voy a hacer con esta libertad? Es como educarse para la democracia. Muchas veces estamos ni preparados porque no sabemos manejar. No es una base negativa. No me quedo con el concepto de educar a la libertad. ¿Sabes decir eso, no? A la libertad. Está más claro que la mano. También tener en cuenta que el tiempo que prepara. En esa época se tenía esta idea que estaba muy difundida, que ha cambiado de que la juventud era una etapa prácticamente cerrada en sí, y que después venía la vida de formación. Hoy día no, hoy día nosotros vemos que esto es un fluido constante. Entonces en eso
me sugiere pensar en tu pregunta, que él lo veía como una etapa en que nos formamos para la libertad de la vida, para vivir libremente la vida. Pero se me ocurre a partir de lo que se a leer esa parte. Yo eliminaría que no hay peor esclavitud que vivir del capricho y confundir libertad con el capricho de un momento. Hay gente que quiere así, que un día se me ocurrió y después para allá. La libertad tiene que ver con el proyecto vital. La libertad tiene que ver con la fidelidad a la propia vocación. Y por eso la libertad se educa. Se educa pasando por conocerse a sí mismo, por reconocer la misión personal. Educar para la libertad es educar en la responsabilidad. La verdadera libertad nos hace responsables. Y yo creo que esto lo teníamos muy pegado en el nacional, que ser conscientes de que teníamos, o sea, uno, claro, tenía mucha libertad, pero éramos responsables. Teníamos que ser. Me acuerdo que había cosas hoy día inauditas, pienso, en la puerta del colegio no había nadie y la reja estaba abierta. El que se podía escapar, se escapaba. Pero tenía consecuencias. El que se escapaba tenía consecuencias. Y uno puede decirle, no, que si estaba permitido, no sabía lo que debía y que no debía ser. Así que, ir a cargo de un campamento en tercero medio me tocó. Nos hacía responsables de cuidar de otros. Sí. Ahora, algo muy fuerte de Morán que, como decía, no se puede educar para la libertad sin libertad. Tiene que haber un ambiente de libertad, pero claramente un espacio de libertad que de cierto modo es progresivo. Un niño de segundo básico no tiene los mismos espacios que el primero medio o del cuarto medio, ¿no? Y obviamente que vamos creciendo en espacios para hacernos responsables de conducir nuestra vida. Muchas gracias. Yo quiero agregar una cosa muy breve, que en el libro del Padre habla de tres conceptos que van unidos: libertad, responsabilidad y conciencia. La conciencia se educa. Lo más obvio es poder diferenciar entre el bien y el mal, ¿cierto? Pero sin responsabilidad yo no puedo ejercer la libertad verdadera. Eso quería decir porque lo pone esas tres palabras. Si me quería preguntar por esto que hablaba el padre de la unidad, era tan importante la familia, el colegio, importante que eran como los padres que suman a la educación de sus hijos, bueno, y ellos son los fundamentales, y cómo se tenía que trabajar en conjunto. Eso es lo que nos toca mucho trabajar con los padres. Hoy en día cambiamos mucho lo de ahora, sus papás, nuestros papás, eran muy distintos a los padres policías. ¿Cómo creen ustedes que hoy día les hablaría a estos padres que están criando niños? ¿Cómo miraría a los padres de esta una difícil pregunta? Porque Corán sentía que tenía una alianza profunda, usar una palabra que el colegio y los papás conspiran para formar, conspiran el mismo. Y hoy día, claro, estamos en una cultura que de repente pone a los colegios como si fuera la empresa contratada para hacer la beca, que los papás son los clientes que van a exigir. Yo creo que por algo había pasado mal con esta cultura. Y se le habría echado la vena
varias veces, y muchas veces, en su época, cuando veía que familias que no sintonizaban con el colegio, me decían, váyate, está aquí quitándole el espacio a alguien que quiere ocupar este espacio. Es difícil en esta época, pero sí yo creo que Morán habría apasionadamente buscado sintonizar con las familias para conspirar en favor de la educación de sus hijos. El colegio no es la competencia de los papás, el colegio es el que está aliado. Sí, eran otros padres, ¿no? Y él sintonizaba, como os he dicho, con esos padres. Incluso hacía una charla los sábados en la tarde, a las 7 de la tarde, y se reunían los padres para allá en Pedro de Artículo. Y como se ha señalado, yo creo que él buscaría sintonizar con estos padres de ahora. Y son los padres que están haciendo su labor, están haciendo su tarea. Y claro, hemos cambiado, las exigencias son otras, ¿no? Las demandas de los padres son otras. Entonces, creo que siempre hay que buscar el entendimiento, la forma de acercarse. Y pienso que él era alguien que tenía los recursos humanos, personales, como para haber hecho esa tarea así, de tocar hacer la mía. Lucho, para ir cerrando este momento, no sé si hay otra pregunta. Ya, la última pregunta me dice la Karina. Hola, escuchándonos hablar del padre Polanco y de todo lo que adquirieron de él, ustedes como alumnos, ¿qué nos podrían decir a los profes hoy día de todo lo que elaboraron ustedes? ¿Qué características y adjetivos deberíamos tener, mantener, adquirir, para que los alumnos el día de mañana hablen tal mismo como ustedes están hablando de su origen? Bueno, creo la vocación, la actividad del profesor implica una dedicación. Y generalmente la experiencia quizás de varios que podamos compartir aquí no son solo las palabras que escuchamos y los principios, sino que la coherencia es la acción. A veces había profesores que no, de entrada no entusiasmaban mucho, pero pasaba un poco de tiempo y me decía, mira, tú eres una persona coherente, dijo esto, está cumpliendo. Tienen actividades o actitudes de apertura, de búsqueda de entendimiento, de acercarse. Los profesores tenemos que acordar que para un estudiante romper con un profesor así de fácil. Para un profesor darle un lazo como un estudiante es lo peor que puede pasar. Entonces, yo lo llevaría a un cuarto palabras, solo con las palabras, no solo con las palabras, sino que también por esa actitud mantenida y sostenida a lo largo de la vida. Difícil pregunta, pero tiene puntos de vista. Yo creo que la imagen que uno tiene de profesores tan potentes que uno tuvo, que sentía el acompañar, tener la confianza suficiente para intercambiar con el total respeto, absolutamente. Yo recuerdo que en un campamento de verano, de haber sido el segundo medio, sí, fue en la época de Reich, y Jorge Orellana, amigo entrañable, me llama a su
carta y me dice, tú vas a salir a mi divino, tu gobierno de rey. Desde este momento eres responsable de 7 días. Nunca te olvides de eso. Nunca en mi vida sentí el grado de la responsabilidad más grande que en ese momento. O sea, ese gallo tiene que haber tenido una conexión con uno impresionante. Impresionante. Yo ahí me creí el cuento. Sí. Partí seguro, güey. Sabiendo la responsabilidad que tenía. Esa idea como profesor de alumno, cuidado. ¿Qué? Tremenda pregunta que nos hacen, ¿eh? Y la verdad que siento que es clave. Ustedes son herederos de un proyecto educativo precioso, pero que les toca hoy y de cara a estos tiempos. Y yo creo que nos tiene que convocar de corazón. Si alguno está solo aquí, como dice el Evangelio de este domingo, con el pastor asalariado, que trabaja solo por la paga, que no está dispuesto a dar la vida apasionadamente, a jugársela por sus alumnos, para que sean mejores personas, a mirar a cada uno que desde chiquitito va creciendo y queremos sacar de él al hombre, a la mujer que brilla, que es don de Dios para este mundo, ¿no? Que sean profes enamorados de estos cabros y que los hagan crecer, ¿no? Vocación, dijiste tú, ¿no? Hay que tener vocación de profe de verdad. Y el nombre, sin eso, el nombre no es este edificio. El nombre no es solamente las papeletas o los campamentos, ¿no? El nombre es un estilo comprometido de vivir la educación. Saben bien que la Barca de Notre Dame vive tiempos complejos, ¿no? Los cambios culturales nos han interpelado, están súper, digo sanas porque me siento parte de él, súper ajustados, pero si los profes de hoy no asumen la Barca con este espíritu, difícilmente seguirán navegando como queremos por muchos años más. El capitán del colegio actual quiere hacer una pregunta. Hola a todos. Muy interesante lo que se ha escuchado en el conversatorio y me surgió una pregunta que conversé con mi compañero de CAN acerca de qué mensaje ustedes le entregarían a los alumnos o qué mensaje creen que el padre Polanyi le entregaría a los alumnos en una actualidad donde estamos como mucho más individuales, donde capaz no se vea tanta motivación. Y a mi parecer, siento yo que un pilar fundamental del colegio, como ustedes hablan, son los profesores, los apoderados y los alumnos. Y cuando no existe una motivación o ya se hace más individual la participación de los propios alumnos, mi pregunta es, ¿qué mensaje le entregarían para acudir al llamado de que se motiven y de que ellos también mantengamos nosotros lo que significa el colegio? Eso. Yo creo que Fran lo llamaría cada uno por su nombre y los interpellaría para que descubrieran y reconocieran sus capacidades, su potencialidad y los zamarrearía
para que se comprometieran unos por otros, ¿no? Y hicieran de esto un espacio que haga crecer mejores personas. Bueno, el símil entre el estudiante, la estudiante, y la condición de un hijo. En algún momento uno se pregunta, bueno, y en mi casa, ¿por qué me tienen que dar todo? Y yo vivo como si no tuviera que responder nada. No, ¿qué es lo que puedo hacer yo para que esta comunidad, esta familia, la medida que pueda, funcione mejor? Y ahí se tiene un cambio. Yo creo que en el colegio también. ¿Por qué en un colegio al que vengo, me tiene que dar todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero, y no hay un momento en que yo me voy y digo, bueno, a ver, este príncipe que le queda de todo, ¿cómo puede él participar en la construcción de un granito así? Lo que yo haga, bueno, sin ningún gran cambio de nada, pero va a ser eso. Una basura. Muy corto. Recuerdo cuando estábamos pescando con el cura Colán, que te cargaba y dijera cura, porque el cura era parchimonitas. No, yo soy el padre. Siempre decía cuando uno se le dio una trucha, pues es lo mismo que pasa en la educación. ¿Cómo va? Si tú tienes la trucha y la intentas sacar, puedes tensar mucho de nylon y esa relación se puede cortar. Tienes que dejar ir un poquito para volver a recoger. Así se gana la confianza. Es un ejercicio tú a tú, va a motivar a todos estos jóvenes maravillosos. Que sea la última, por favor, porque estamos y tenemos otro momento, pero no aquí, en otro lugar importante. Ya la última vez. Se pare, por favor. Se pare, por favor. Más que una pregunta es con el papel de papá. ¿Por qué yo tengo a mi hijo acá? Me tocó recorrer varios colegios por diversos motivos. Llegar a un colegio emblemático como el San Ignacio. Fueron los primeros años de mi hijo. Y también con una visión muy especial. Una visión muy religiosa y con todo un canto que pregonan y ven al prójimo de una forma muy particular. Pero me tocó vivir una experiencia propia donde mi empresa quebró y donde te vienes a dar cuenta de que el colegio te miraba de otra forma. Y que me lo dijo el padre en ese minuto, me dijo, esto es un negocio. Y yo pesqué mis cosas y no fui. Recorrimos otros colegios buscando un estigma, esa cosa especial que tiene el colegio. Y llegamos a Notre Dame. ¿Qué nos caracterizaba? Cuando los papás se quejaban de que la parte educativa estaba baja, que yo quería que mi hijo entrara a una medicina y que con esta educación no íbamos a llegar nunca, pero siempre, cuando el niño le decían, oye, ¿te cambio de colegio? ¿Qué decían los niños? No, yo amo mi colegio, amo a mis profesores, amo a mi dirección. ¿Qué miedo he tenido yo en los últimos años? Es que eso se ha ido cambiando. No sé si es la sociedad, no sé si fue COVID, pero se ha ido perdiendo. Y esas tres patas, esos tres pilares se han disociado. Ya no está la familia por un lado, el colegio por el otro y el niño. ¿Y dónde pongo yo como la gran pregunta o la autoevaluación es cómo lo estamos haciendo cada uno para que este pilar, este trípode funcione? Porque ha cambiado mucho. Y no sé si atribuirle todo netamente a la sociedad. Un comentario muy interpelador para todos.
Yo soy la palabra de que el colegio y las familias tienen que concentrar en favor de los alumnos. Esta alianza es vital, ¿no? Y si está en línea hay que recobrarla. Y yo creo que intentar hacer justamente el diálogo apunta a eso. Bien. Oye, quiero pedirle a la Karina Oro, que es nuestra jefe del grupo Scout y la directora de formación y convivencia escolar, que se acerque para hacerle un obsequio sin dar vuelta. Pensábamos en qué podríamos regalarle y pensábamos en eso, en la camisa del grupo, porque seguramente la que ustedes usaban ya no usted. Y para, por supuesto, y para que vayamos cerrando, yo quiero pedirle al Carmen, el Nico, ¿dónde está el Nico? ¿Estamos listos? Le quiero que suba y que podamos junto a los capitanes de antaño, claro, y el actual y el actual, que podamos cantar el himno del colegio y también lo podamos hacer junto a nuestro invitado. Muchas gracias a los representantes de José, padre, nuestro capellán,
Sí, José Agustín, Sandra, tiene una representación, y también a Daniela, que ya la conoce. A todos los profesores y todos los que formamos parte de esta comunidad, a los papás, muchas gracias y ojalá podamos hacer vida y esto nos haya servido para poder reconectarnos con nuestras raíces, porque las raíces se inspiran, pero las estrellas guían. Y aquí nos dejaron una ardua labor. No podemos, decía Galo, mirar el colegio para atrás. Hay que mirar para adelante, sin perder lo que somos, pero hay que mirar para adelante. Yo creo que para mí ese sería, o así lo asumí cuando me ofrecieron la posibilidad de ser rector del colegio, yo sí asumía mi labor, no era repetir lo que hacía el padre Bolaño, no tengo ese talento, ni mucho menos. Pero sí sentía, bueno, hoy día, siglo XXI, siglo XXI, padre Bolaño vivió hace rato. Entonces, ¿cómo lo actualizar? Así que les damos las gracias por haber escuchado a este trío de viejos exalumnos. Yo solo moderé. Y los invitaba aquí al lado para que podamos compartir un momento grato, un pedacito de torta y un café o un jugo. Muchas gracias y buenas noches.